Hola, vamos a empezar con el tema 1 de simulación. En este tema vamos a ver cómo se va a conformar la simulación, conocer de los sistemas y modelos, la definición de esta, los objetivos de la simulación, los tipos y el modelado de un sistema. En el mundo actual, tanto en el área de los negocios como en la industria y el gobierno, los proyectos en gran escala y de gran complejidad son la regla y no la excepción. Estos proyectos complejos requieren estudios previos a su construcción o modificación, denominados estudios pilotos. Tales estudios pilotos se realizan utilizando la técnica llamada modelización, es decir, construcción de modelos donde se realiza el estudio con el fin de obtener conclusiones aplicables al sistema real. Construido el modelo, el proceso de ensayar en él una alternativa se llama simular. El conjunto de alternativas que se definen para su ensayo constituyen la estrategia de la simulación. Los objetivos del proyecto definen cuál es el sistema y cuál es el medio ambiente que lo rodea. Así, la simulación de sistemas ofrece un método para analizar el comportamiento de un sistema. Aunque los sistemas varían en sus características y complejidades, la síntesis de la formación de los modelos, la ciencia de la computación y las técnicas estadísticas que representa este tipo de simulación constituye un conjunto útil de métodos para aprender sobre estas características y complejidades e imponerles una estructura. Para comprender las características técnicas de este enfoque y aplicarlas a un problema real, es necesario familiarizarse primero con los conceptos que describen un sistema y un modelo. Así, vamos a tener que el sistema procura satisfacer las necesidades cambiantes de ese medio ambiente en el que está insertado. Cada nuevo sistema lo modifica y crea en él nuevas necesidades. El sistema, para poder subsistir, debe adaptarse a los cambios. Uno de los objetivos de la simulación es realizar ensayos de cambios en el sistema probándolos en el modelo, con el fin de elegir la mejor alternativa y así enfrentar mejor a una realidad que varía día a día. En esta breve introducción se destacan tres conceptos fundamentales que constituyen el eje de la materia, y estos son el sistema, el modelo y la modelación del sistema. ¿Sí? Pueden darse varias definiciones de sistema, como conjunto de elementos cuya interacción interesa estudiar, conjunto de elementos que interactúan entre sí con un fin común, que se aísla del universo para su estudio, y conjunto de partes organizado funcionalmente de manera tal que de constituir una unidad interconectada. También tenemos conjunto de elementos que interactúan entre ellos, que es la definición más clásica hecha por Pierre Delattre en 1971. Asimismo, es muy importante que consideremos que un sistema puede estar conformado, obviamente, a su vez por subsistemas. Estos son un conjunto que se aísla dentro del sistema. El sistema puede verse como un subsistema a la vez del universo. Cada subsistema puede ser tratado dentro del sistema o estudiado en forma aislada. El comportamiento del sistema total depende del comportamiento de cada subsistema, las relaciones entre estos y las relaciones con el mundo exterior, o sea, con el medio ambiente que lo circunda. El sistema en estudio puede subdividirse en subsistemas interconectados, cada uno de los cuales están compuestos por elementos interconectados entre sí. El comportamiento del sistema dependerá del comportamiento de cada subsistema, de sus relaciones y del medio ambiente donde se le inserta. Los elementos y las relaciones que lo ligan entre sí definen a los subsistemas, y estos y las relaciones entre sí definen al sistema en estudio. Las relaciones entre los elementos del sistema constituyen la estructura de este.
Estas ideas son fundamentales para la resolución de problemas que implican la construcción de modelos necesarios para la simulación. Así vamos a tener entonces, como lo podemos ver, vamos a ver el caso de la estructura de un computador, ¿sí?, moderno, en donde podemos ver en el centro el sistema que está conformado, digamos, todo lo que compone un computador, que a su vez está dividido en varios subsistemas, como pudieran ser en el caso del CPU, que este CPU a la vez está hecho de la unidad aritmética lógica, ¿sí?, de la memoria, ¿sí?, y de la interconexión con las demás áreas, así como de la administración de los dispositivos de entrada y salida. El conjunto de elementos que forman un sistema tienen las siguientes tres propiedades. Las propiedades o el comportamiento de cada elemento del conjunto tienen un efecto de las propiedades de comportamiento del conjunto como un todo. Las propiedades y comportamiento de cada elemento y la forma en que afectan al todo dependen de las propiedades y comportamiento al menos de otro elemento en el conjunto. En consecuencia, no hay parte alguna que tenga un efecto independiente en el todo y cada una está afectada por lo menos por alguna otra. Cada subgrupo posible de elementos del conjunto tienen las dos primeras propiedades, o sea, cada uno tiene efecto no interdependiente en el total. En consecuencia, no se puede descomponer el total en subconjuntos independientes y no se puede subdividir un sistema en subsistemas independientes. Así vamos a tener entonces que los conceptos básicos del sistema son entidad, que la entidad es algo que tiene una realidad física u objetiva, y distribución de ser o no ser parte de las entidades tienen ciertas propiedades que las distinguen las unas entre ellas. La relación es la manera en la cual dos o más entidades dependen entre sí. Es la unión que hay entre las propiedades de una a las demás entidades, y por consiguiente el cambio de alguna propiedad de una entidad ocasiona un cambio en la propiedad de la entidad. La estructura es un conjunto de relaciones entre las entidades en la que cada entidad tiene una posición en relación a las otras dentro del sistema como otro y tiene una función específica. Vamos a considerar que el estado de un sistema en un momento del tiempo es el conjunto de propiedades relevantes que el sistema tiene en ese momento. Cuando se habla de estado de un sistema, se entienden los valores de los atributos de sus entidades, y analizar un sistema supone estudiar sus cambios conforme transcurre el tiempo. En este orden vamos a tener que va a haber una jerarquía de sistemas, y esta va a estar conformada, vamos a encontrar que por subsistemas. Un subsistema es un elemento o componente funcional del sistema mayor y que tiene las condiciones del sistema en sí mismo, pero que también tiene un papel en la operación de un sistema mayor. El suprasistema. El suprasistema es el sistema mayor cuya función global del sistema está contribuyendo y del cual forma parte. La frontera de un sistema representa el límite de acción en donde tiene autoridad la persona que toma las decisiones en el sistema, y esta frontera delimita lo que es y lo que no es en el sistema. O sea, vamos a poner que la frontera es todo lo externo y que no está internamente ligada por los diferentes componentes, ¿sí? Y va a ser siempre con una interrelación de entrada y salida al medio ambiente, ¿sí? Finalmente, el ambiente, que es todo lo que está fuera del sistema y fuera de su frontera. Un sistema parcial es una visión del sistema en la cual parte de sus relaciones
que no son relevantes al aspecto del sistema que se está estudiando y las cuales van a ser generalmente eliminadas. Es muy importante entender qué es la simulación. Existen innumerables definiciones de estas y aquí se presentan algunas de las más aceptadas. Tales son como la de Thomas Taylor, que simulación es una técnica numérica para conducir experimentos en una computadora digital. Estos experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas. Por Jerry Banks, uno de los más connotados en el área de simulación, que dice que esta es el desarrollo de un modelo lógico matemático de un sistema, de tal forma que se tiene una limitación de la operación de un proceso de la vida real. También tenemos la de Meisel, que dice que es una técnica numérica para realizar experimentos en una computadora digital, y estos experimentos involucran ciertos tipos de modelos matemáticos y lógicos. Sin embargo, para nuestros cursos, nuestras sesiones, estaremos definiendo, ¿sí?, a la simulación como la establecida por Shannon, ¿sí?, la cual dice que es el proceso de diseñar y desarrollar un modelo de un sistema o proceso real y conducir experimentos con el propósito de entender el comportamiento del sistema o evaluar varias estrategias dentro del límite impuesto por un criterio o un conjunto de criterios para la operación de dicho sistema. Simulación entonces se describe comúnmente como un arte o una ciencia sofisticada, debido a que la utilidad de los resultados dependerá de la destreza del grupo que realiza y analiza el modelo. Recuerden ustedes que pues siempre va a ser el establecer de una situación real cómo la voy a modelar, en donde involucra mucho la experiencia, ¿sí? Obviamente el conocimiento, ¿sí?, y la habilidad y el trabajo que se dedica para establecer el modelo que se piensa de establecer para simular la realidad que está aconteciendo. Actualmente no existe una teoría científica para garantizar la validez de un proceso de simulación antes de que el experimento sea realizado. En su lugar, la confiabilidad de un modelo es evaluada por la correspondencia de los resultados del modelo con los obtenidos por otros sistemas comparables con el que se está examinando. Construido el modelo, se ensaya una alternativa en él con el fin de aplicar las conclusiones al sistema. Los resultados obtenidos no tienen valor en sí y son aplicables al sistema. La simulación tiene como principal objetivo la predicción, es decir, puede mostrar lo que sucederá en un sistema real cuando se realicen determinados cambios bajo determinadas condiciones. La simulación se emplea solo cuando no existe otra técnica que permita encarar la resolución de un problema. Siempre es preferible emplear una alternativa a la analítica antes que simular. Lo anterior no implica que una opción sea superior a otra, sino que los campos de acción no son los mismos. Mediante la simulación se han podido estudiar problemas y alcanzar condiciones que de otra manera hubieran sido inaccesibles. La simulación involucra dos facetas. Primero, construir el modelo y segundo, ensayar diversas alternativas con el fin de elegir y adoptar la mejor en el sistema real, procurando que sea la óptima o que por lo menos sea la que es suficientemente aproximada. Así, la simulación va a comprender diferentes fases, ¿sí?, en donde vamos a tener lo primera, que es la definición del sistema, ¿sí?, con el máximo detalle.
Se debe de evitar comenzar a trabajar la construcción de un modelo con un sistema superficial o mal concebido, ya que se perderán horas hombres y de computadora, ¿sí?, en forma inútil. En un principio, comprobando, ¿sí?, que revisando la organización, que la incidencia de un error en un proyecto aumenta dramáticamente en el instante en que se le descubre. O sea, generalmente cuando estamos analizando y descubrimos un error, este se puede llegar a magnificar, es decir, cuanto más se demora en detectarlo, mucho más complicada es su corrección. Se debe discutir en detalle el sistema, ¿sí?, analizarlo, ¿sí?, entre los diferentes analistas y el usuario reunidos durante largas horas para poder evaluar así el sistema y que se tenga perfectamente bien definido, ¿sí?, para tratar de evitar que se cometan errores en la modelación. En esta etapa se definen los límites del sistema y los objetivos del estudio, checando que estos no cambien durante el desarrollo del mismo. Deben de tenerse en cuenta las condiciones iniciales del sistema y sus condiciones de régimen, y esto interesa estudiarlo ya que en el régimen y no inicialmente cuando los recursos ya están desocupados y favorecen el movimiento de los elementos por el sistema, ¿sí? El modelo debe de considerar qué resultados estadísticos interesan por obtenerse para evaluar correctamente el sistema en estudio. La elección del método para realizar el estudio es de suma importancia y en este tendremos que hacer una búsqueda de la herramienta analítica de resolución, adopción de esta y la utilización de la simulación como última alternativa. Las variables a incluir en el modelo, esto es muy importante, que no se desprecien ninguna de ellas por considerar que son irrelevantes en ese momento. Es obvio que la elección no es sencilla y conviene hacer un ranking de las variables y restricciones del sistema en el orden de su importancia. Se debe recordar que quitar una variable superflua de un sistema es algo bastante sencillo, mientras que incluir una que se había despreciado es mucho más complicado y muchas veces imposible y hay que repetir todo el proceso de nuevo. Así es que tomar las variables y no despreciar ninguna, ¿sí?, es muy importante y nos obliga a tener en cuenta variables que pudiéramos considerar despreciables, ¿sí?, y que es importante que no las desechemos, ¿sí?, para todos los casos, puesto que estos pueden representar, ¿sí?, el core del sistema y nos puede ocasionar fallas que pudieran ser incorregibles y tener que repetir todo el proceso de la modelación. Todas las variables que intervienen en un modelo son medibles. No siempre es posible lo mismo, ¿sí?, con las que intervienen en un sistema real. Muchas veces se debe hacer una estimación de las mismas con el fin de incorporarlas en el modelo. Existen variables endógenas, que son internas y controladas por el sistema, y exógenas, que son externas al sistema y fuera de su control. También las hay cualitativas, ¿sí?, y cuantitativas. Las cualitativas como la preferencia de personal, y cuantitativas, estas serán con la frecuencia con las que arriban los clientes, por ejemplo. En cuanto a la recolección y análisis de los datos, ¿sí?, debe ser muy importante y se debe de disponer de la densidad de probabilidad, la función de distribución acumulativa, una tabla de valores del comportamiento de la variable. Si se tiene el valor medio de una medición y no se conoce su distribución, es preferible adoptar una distribución exponencial. Va a ser muy importante entonces que tengamos el sistema bien especificado y toda la información sobre las posibles distribuciones que tengamos en el sistema. Como 5 tenemos la definición de la estructura del modelo y se deben de definir las entidades permanentes, que son las que
van los recursos con los que cuenta el sistema y cuantitativamente y tener en cuenta y considerar su diferente comportamiento dentro del sistema. Las entidades transitorias que circulan por el modelo tienen una importante probabilística muy importante por la ruta en este sistema y los eventos que provocan los cambios de estado modificando los atributos de las diferentes entidades. Como sexto, la programación del modelo, ¿sí? Se debe elegir el lenguaje con el que se construirá este, la validación y el análisis y crítica de los resultados, en el que es un paso previo a la entrega de los resultados y que se debe de verificar a estos que si son realmente suficientes para tomar una correcta decisión, hacer una buena compactación en la presentación de los mismos, procurando que sean perfectamente comprensibles. Recordar que un exceso de información ocasiona casi los mismos inconvenientes que la falta de esta. Y estudiar la factibilidad y, en caso afirmativo, proponer una alternativa que signifique un cambio estructural del sistema y por ende del modelo, lo que se considera digno de tener en cuenta antes de tomar una decisión definitiva. Las ventajas de la simulación es que permite adquirir una rápida experiencia, identificar de un sistema completo aquellas áreas con problemas, como pudieran ser los cuellos de botella, tener un estudio sistemático de alternativas con variaciones uniformes en los parámetros que intervienen. Imposible de lograr esto en un sistema real, utilizarlo también como un sistema de training para gerentes, en donde se repite el proceso durante varios periodos y cada ejecutivo observa los resultados de sus decisiones, se analizarán errores, se compararán estrategias, hallando ventajas en y desventajas obviamente en cada una de estas, y que es una excelente herramienta para instrucción y entrenamiento. También se pueden ensayar las estrategias que se llaman estrategias de guerra, ¿sí? En donde es una faceta donde primero se emplea la simulación, ¿sí? De hecho, de las tácticas de guerra y todo eso viene mucho de los conceptos estadísticos, como lo de Monte Carlo, etcétera, ¿sí? Que fueron aplicados posteriormente para los procesos de simulación. También, una ventaja de la simulación es que no tiene límite en cuanto a la complejidad. Cuando la introducción de elementos estocásticos hace imposible un planteo analítico, surge la modelización como único medio de atacar al problema, en donde en todo sistema, por complejo que sea, puede ser modelado y sobre ese modelo es posible ensayar todas las alternativas requeridas. También, la simulación puede ser aplicada para el diseño de sistemas nuevos en los cuales se quieren comparar las alternativas muy diversas, ¿sí? Y se puede analizar su comportamiento. Sin embargo, pues obviamente también tiene algunas desventajas la simulación, como son que no se le debe de utilizar cuando existan técnicas analíticas, ya que existe un gran deseo de incluir todo lo que la simulación donde los resultados son visibles y comprendidos por todas las personas, especialistas no, las cuales gustan hacer ensayo. También no es posible asegurar que el modelo sea válido. Se corre el riesgo de tomar medidas erróneas basadas en aplicar conclusiones falsas obtenidas mediante un modelo que no representa la realidad. Es por eso que es importantísimo la fase de el modelado, que se consideren todas las todas las etapas completas y se aproximen más y no se descarten ninguna de las alternativas. También no existe criterio científico de selección de alternativas para simular. Es posible omitir una buena sugerencia de innovación simplemente porque a nadie se le ocurrió ensayarla. También la simulación puede fracasar por
que sea un modelo inválido que no representa fielmente al sistema en estudio, y por una mala estrategia en la selección de alternativas a la mejor, ¿sí? Sí, y se está tomando que no es la más adecuada, porque en muchos casos, ¿sí? No hay concordancia en el comportamiento del modelo y el sistema real, ya que no se asegura, ¿sí?, la validez del modelo, y basta solo un caso en el que el modelo se comporta como el sistema real para afirmar que el modelo es inválido, ¿sí? Entonces, viendo los conceptos generales, es muy importante que se repasen muy bien en los apuntes, y para proceder a todo el sistema de simulación, ¿sí?, es importantísimo tener muy claros los conceptos, ya que para cada caso hay que estar aplicando un procedimiento, ¿sí?, adecuado al caso particular que vamos viéndolo, aunque la metodología siempre va a ser similar, va a ser perfectamente establecida, ¿sí? Para cada caso en particular hay diferentes consideraciones que tomar en cuenta. Vamos a hacer un pequeño intermedio y continuaremos con el modelado en las siguientes sesiones. Gracias.